El pulso arterial es el primer signo vital que buscamos en un paciente que se encuentra inconsciente, que se encuentra inerte y en el que sospechamos que pudiera estar ya sin vida. Las características semiológicas del pulso arterial muchas veces nos dicen eh, qué tan grave es la situación de ese paciente dependiendo de su frecuencia, de su ritmo y algunos otros detalles que platicaremos un poquito más adelante. Eh, Dependiendo de la situación y de las características de cada paciente, pues será el pulso que trataremos nosotros de localizar. Como ya vimos en los videos anteriores, el pulso se debe buscar con uno o dos dedos nada más, nunca el pulgar, sobre una arteria que descanse, una arteria superficial que descanse sobre un plano firme para que no se nos esté moviendo y ejercer una presión suave, suave pero progresiva, de tal manera que podamos sentir ese golpe del volumen sistólico cuando pasa por el sitio donde estamos comprimiendo. ¿Okay? De eso hablamos en el video pasado. Vamos ahora a hablar de los sitios en donde normalmente o generalmente podemos tomar el pulso. Por su accesibilidad, hay varios pulsos que podemos tomar. De entrada les digo que hay pulsos que no buscamos nunca, ¿no? O sea, son parte del programa, son parte del conocimiento, son parte de lo que nosotros debemos saber por cuestiones clínicas, pero realmente son pulsos que pudiéramos llamar accesorios porque difícilmente los buscamos, ya que hay otros que son mucho más accesibles y más importantes. Por ejemplo, el pulso temporal. El pulso temporal es un pulso que prácticamente nunca buscamos. Este pulso está entre el canto externo del ojo y el pabellón auricular. Por ahí pasa una arteria que se llama arteria temporal. Es una arteria pequeña que podemos sentir con dos dedos su pulsación, pero es demasiado pequeña y generalmente no la buscamos. El pulso carotidio sí es sumamente importante. Este pulso carotidio vamos nosotros a buscarlo todo el tiempo, como dije al principio, en pacientes inertes, en pacientes inconscientes, en los cuales tengamos duda de su vitalidad. Y este pulso carotidio está localizado de 1 a 2 centímetros por debajo del ángulo maxilar inferior a ambos lados. Se recomienda que este pulso carotidio, cuando lo localicemos, bueno, localizarlo ya es un signo de que ese paciente tiene frecuencia cardíaca, está vivo. Hay que hacer una semiología rápida y no durar mucho tiempo comprimiéndole, porque ahí en la carótida hay quimiorreceptores, hay vasoreceptores que pueden afectar tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial y la frecuencia respiratoria de ese paciente, y pudiéramos incluso agravar su situación. No está indicado que tomemos ambos pulsos carotidios al mismo tiempo, porque recuerden que las carótidas son las arterias que llevan sangre al sistema nervioso central, específicamente al encéfalo, y si comprimimos ambas arterias carótidas al mismo tiempo, pues vamos a disminuir la perfusión cerebral y eso pudiera en un momento causarnos un síncope. ¿Ok? El pulso humeral o axilar se encuentra, aquí lo voy a poner, humeral o axilar, se encuentra en la cara interna del brazo. Ustedes localizan el bíceps, en la cara interna del brazo localizan el bíceps, y una vez que localizan el bíceps, se van hacia la parte inferior para localizar el húmero, y ya localizando el húmero hacen presión sobre él, moviendo sus dedos hacia arriba y hacia abajo,
e invariablemente van a localizar ese pulso humeral, que generalmente es bastante amplio, bastante intenso, bastante localizable, como les menciono, pegado al húmero. Entre más cerca de la axila lo busquen, más probabilidades tienen de localizarlo. El pulso braquial es un pulso que se busca poco, está inmediatamente por debajo del pliegue del codo en la arteria, en la cara interna, perdón, del antebrazo. Ahorita vamos a ver unas figuras. Y este pulso braquial lo buscamos básicamente cuando vamos a tomar la presión arterial, ¿sí? Cuando vamos a tomar la tensión arterial, porque es el sitio donde vamos a colocar nosotros el estetoscopio, la cápsula del estetoscopio, a la hora de desinsuflar el brazalete para tomar la presión arterial. Esto es en miembros superiores y en cabeza. También en miembros superiores tenemos el pulso radial. Este pulso radial lo buscamos siempre. ¿Sí? Lo buscamos siempre, sobre todo en pacientes ambulatorios que vienen a nuestro consultorio, o bien en pacientes hospitalizados pero que están estables. Se localiza en el tercio distal del antebrazo. Localizamos la apófisis estiloides del radio. Localizamos la apófisis estiloides del radio. Y abajito de esa apófisis estiloides se encuentra un canalito que forma los tendones de los músculos palmar mayor, que es un músculo pronador del antebrazo, y el supinador largo, que como su nombre lo dice es un músculo supinador del antebrazo, y por ese canalito pasa la arteria radial. La arteria radial es bastante superficial, bastante accesible, por eso es que siempre, o en la mayoría de las ocasiones, es el pulso que buscamos, a menos que no sea posible por algún motivo, ¿no? Que el paciente tenga inmovilizado, tenga enyesado, o traiga cubierto el área de la muñeca y no podamos tomarlo ahí, pues lo buscamos en otra parte. Pero insisto, en pacientes ambulatorios o también en pacientes hospitalizados estables, es el pulso que buscamos con mayor frecuencia. Es un pulso bastante intenso y bastante fácil de localizar. El pulso femoral, por lo general, no lo buscamos prácticamente nunca en adultos, solamente que se den situaciones muy específicas como las que voy a mencionar ahorita. Este pulso femoral se encuentra en la ingle, a ambos lados, claro, y pues no es otra cosa que el latido, por así decirlo, de la arteria femoral. Para tomar un punto de referencia podemos trazar una línea que vaya de la cresta ilíaca correspondiente, ya sea derecha o izquierda, hasta la sínfisis del pubis, y más o menos a la mitad de la distancia entre esa línea que va de la cresta ilíaca a la sínfisis del pubis del lado correspondiente, ahí localizamos un triángulo que se llama triángulo femoral, o triángulo crural, o triángulo de Scarpa, que recordarán ustedes está formado por el ligamento inguinal o ligamento de Poupart, es el epónimo, Poupart, o apréndanse como inguinal. Este ligamento Poupart o inguinal va de la espina ilíaca anterior, antero superior, y en este caso del lado derecho, por aquí baja el músculo sartorio, y por acá tenemos el
primer aductor, y este espacio que ven ustedes aquí correspondería, este triangulito correspondería al triángulo de escarpa. Por aquí, por este triángulo de escarpa, o triángulo femoral, o triángulo crural, emergen la arteria femoral, la vena femoral y el nervio femoral, es decir, el paquete neurovascular femoral. ¿Okay? Y pues se localiza este triángulo de escarpa más o menos en la situación o en el sitio donde mencionamos aquí, a la mitad de la distancia entre la cresta ilíaca y la sínfisis de pubis de cada lado, ¿no? Entonces podemos nosotros localizarlo y tomarlo. Ahora, obviamente no es algo común que hagamos, que busquemos el triángulo de escarpa de buenas a primeras para tomarle el pulso a una persona. Lo hacemos en niños, lo podemos hacer en niños, y sobre todo en niños en los cuales sospechemos por que presentan otra sintomatología, que tienen una malformación congénita llamada coartación de la aorta. La coartación de la aorta, se las explico, consiste en lo siguiente. Aquí ven ustedes una figura del corazón, ven la salida de la arteria aorta. Esto que está aquí es la aorta ascendente. No se ve desde luego la válvula aórtica. Este es el callado de la aorta. Recuerden que es callado con Y. Y que se le llama callado por la forma que tiene, como si fuera el callado de un bastón. ¿Sí? Esa parte curva de los bastones se les llama callado. De ahí viene el nombre de callado de la aorta. Ustedes saben que de la aorta también, del callado de la aorta, emergen tres vasos muy importantes, que son el tronco brachiocefálico. Emerge la carótida primitiva izquierda y emerge la subclavia. ¿Sí? Vamos a prolongarla un poquito más para acá. La subclavia izquierda. Y del tronco brachiocefálico a su vez emerge lo que es la carótida primitiva derecha y la subclavia derecha. ¿Okay? Recuerden que las carótidas, ambas carótidas llevan sangre ¿a dónde? A la cabeza, tanto al exterior como al interior de la cabeza, al encéfalo, mientras que las subclavias van a llevar sangre oxigenada, desde luego, a las extremidades superiores. Bien, en la coartación de la aorta tenemos lo que se está marcando aquí en un círculo. Hay un estrechamiento, que puede ser un estrechamiento leve, un estrechamiento moderado o un estrechamiento muy marcado, es decir, una estenosis de la arteria aorta en su porción descendente. Recuerden ustedes que la sangre sale del ventrículo izquierdo con una presión determinada
dependiendo de la precarga, de la poscarga y de las fuerzas de Frank Starling. Pero independientemente de eso, esta sangre sale y se encuentra con un cuello de botella en esta región, lo que hace que esa sangre, pues pudiéramos decir, se estanque o haga una estasis sanguínea en esta región, y esa estasis sanguínea que va a hacer que la sangre pase poco a poco a través de la obstrucción, pues va a hacer que en la región previa a la coartación, esa presión de la aórtica, le voy a poner presión aórtica, sea bastante elevada. Creo que suena lógico, ¿no? Si aquí, si hay un embotellamiento, pónganse ustedes a pensar, si hay un retén, por ejemplo, vamos a traerlo a la vialidad, si hay un retén en una calle, un retén de policía, pues ¿qué sucede antes del retén? Pues se llena de carros, ¿no? Hay un amontonamiento de carros. Y ya pasando el retén, pues ya los carros van pasando de uno por uno libremente. Bueno, algo semejante sucede aquí. Aquí, imagínense ustedes que, haciendo la analogía, imagínense que la coartación fuera el retén. Entonces la sangre se acumula, se agolpa en la región pre-coartación y va pasando a través de ese orificio pequeño y va pasando en forma turbulenta. De hecho, esa turbulencia nos va a generar un soplo muy característico, un ruido muy característico, muy escandaloso. Porque la sangre pasa de venir con un flujo laminar, es decir, un flujo en el cual las corrientes no chocan y no hacen ruido, a generar un flujo en donde las corrientes chocan entre sí, un flujo que se vuelve de patrón turbulento y eso genera bastante ruido. La situación aquí es que como en la región pre-coartación hay una presión muy alta, entonces también va a haber una presión muy alta en las subclavias y va a haber una presión muy alta pues en todas las derivadas, ¿no?, del callado de la aorta, tanto las subclavias como las carótidas primitivas que emergen. Entonces va a haber una perfusión, va a haber una irrigación bastante buena a nivel de miembros superiores a través de las subclavias y en la cabeza, el encéfalo, a través de las carótidas. Sin embargo, si yo continúo para acá, la aorta descendente, la cantidad de sangre que va a pasar, pues va a generar una tensión arterial muy baja. Va a haber una perfusión pobre, porque tal vez exagerando un poquito, pero la sangre va a pasar a chorritos por aquí, ¿sí? Por la región de la coartación va a pasar prácticamente a chorritos. Y eso va a hacer que la tensión sea mucho menor. Como nos lo marca aquí, no vean, aquí está una flecha gruesa que nos marca que la presión es alta antes de la coartación. Aquí está la coartación. Y luego ya del otro lado vemos, pasa el chorrito de sangre y vemos una flecha mucho más estrecha que nos señala que la presión y el volumen sanguíneo que está pasando pues es menor. Consecuencia, bueno, en las extremidades superiores, en la parte superior del tórax y en el cráneo va a haber una muy buena irrigación, va a haber una muy buena perfusión, va a haber una muy buena presión. De hecho, la presión arterial
en estos niños es alta en sus miembros superiores. Sin embargo, como ustedes se imaginarán, por la escasa cantidad de sangre que pasa a la parte inferior del cuerpo, pues sus miembros inferiores están poco perfundidos. Esto, ¿cómo se produce anatómicamente, fenotípicamente? Bueno, pues se traduce en que estos niños son regordetes de sus brazos, chapeteados en su cara, muy dinámicos en sus brazos, mucho movimiento. Sin embargo, de el abdomen para abajo están pálidos, la piel está fría, tienen poca movilidad, tienen poca fuerza. Son niños que si no se les diagnostica tempranamente su coartación de la aorta, pues van a llegar a cumplir 1 año, 2 años, no van a caminar. No caminan porque no tienen fuerza, y no tienen fuerza porque tienen una hipotrofia muscular, y esa hipotrofia muscular es por la falta de perfusión, por la falta de oxigenación. Sus piernas son delgaditas, frías, como les dije, atróficas. Y bueno, en algún momento, eventualmente los papás notarán esta situación y lo llevarán con el médico. Y bueno, el médico, hablando de un médico que tenga más o menos conocimiento de estas situaciones, pues hará el diagnóstico primero clínicamente y después ya pues laboratorial y radiológicamente, ¿no? ¿Cómo hacer el diagnóstico clínicamente? Por la diferencia de intensidad de los pulsos. De aquí viene la importancia de tomarle el pulso femoral a estos niños. Evidentemente ustedes le toman a estos niños el pulso carotídeo y va a estar súper intenso. Le toman el pulso axilar, el pulso braquial, el pulso radial y van a estar bastante intensos. Pero si le toman los pulsos femorales, van a ser unos pulsos muy débiles, apenas perceptibles. Y esto se debe por la baja perfusión que hay. ¿Okay? Entonces, pues, este pulso femoral no es un pulso que tomemos de primera instancia, pero sí cuando sospechamos de que pudiese haber una patología de este tipo. Finalmente, bueno, no finalmente, tenemos otro pulso que es el pulso popliteo. Este pulso popliteo se encuentra en la cara posterior de la rodilla, es decir, está en el hueco popliteo. Por ahí pasa una arteria que se llama arteria poplitea, que es una arteria que está relativamente profunda, es difícil de localizar, no es un pulso que se busque de primera intención, es un pulso accesorio, pudiéramos decir, que se busca pues nada más en situaciones muy especiales, cuando de plano no podemos buscarlo en otro lado, para determinar si el paciente tiene frecuencia cardíaca. Y es difícil de localizar. La realidad es de que incluso en personas delgadas es difícil de localizar. Sin embargo, pues hay ocasiones en que tenemos que buscarlo, ¿no? Sobre todo en la escuela, en las prácticas de cubículo de propedéutica o de fisiología, pues tenemos que hacer la búsqueda porque forma parte del grupo de pulsos periféricos que debemos buscar, pero insisto, ya en la práctica no es un pulso que se busque con mucha frecuencia. Y nos vamos finalmente a dos pulsos muy importantes, el pulso tibial posterior y el pulso pedio. El pulso tibial posterior, ahorita vamos a ver unas figuras, está 1 centímetro por detrás y por arriba del maleolo interno. El maleolo interno, recuerden que es el maleolo tibial.
es donde la tibia se articula con el astrágalo. Y el pulso pedio o pulso dorsal del pie, que como su nombre lo dice, está en el dorso del pie, se toma sobre una arteria que lleva ese mismo nombre, arteria pedia o arteria dorsal del pie, y está casi al centro del dorso del pie, en el empeine del pie, inmediatamente a un lado del tendón del extensor del dedo propio, el extensor propio del dedo gordo o primer ortejo. Acuérdense que los dedos de los pies no se llaman dedos, se llaman ortejos. Si ustedes les llaman dedos de los pies, ok, va a ser aceptable. Pero si se encuentran por ahí algún médico adscrito o alguien que se las dé de muy acá, los va a regañar y les va a decir: no se llaman dedos, se llaman ortejos. Entonces, pues díganles ortejos, ¿no? A los dedos de los pies. Ya viendo acá unas figuras, vean, ¿dónde está el pulso carotidio? Más o menos a 2 centímetros por debajo del ángulo. Aquí está el ángulo del maxilar superior. Un pulso bastante intenso. ¿Por qué es bastante intenso? Porque está cerca del corazón. Entre más cerca del corazón, se toma con 2 dedos. Entre más cerca del corazón esté el pulso, más intenso será. El pulso braquial, que decíamos está en la cara anterior del codo, en el pliegue anterior del codo, inmediatamente por debajo y adentro. Este pulso lo buscamos principalmente cuando tomamos la presión arterial para saber el sitio donde vamos a colocar la cápsula del estetoscopio. El pulso radial sobre el canal radial. Por aquí está la apófisis tiroides del radio. Aquí está el canal radial. Aquí vienen los tendones del palmar mayor y el supinador largo, y en medio de ellos pasa la arteria radial. Ahí la pueden palpar fácilmente. El pulso femoral, vean por qué les digo que no es un pulso que se tome rutinariamente o tradicionalmente o de buenas a primeras en cualquier paciente, porque está en un sitio pues digamos un poquito íntimo. Sobre todo en una mujer, pues sí puede representar un poquito de atentado al pudor. Entonces, pues no lo tomamos por lo regular en adultos, y en los niños, pues sí lo tomamos, sobre todo si sospechamos, ya dijimos, de una coartación de la aorta. Localizamos la cresta ilíaca, lanzamos una línea que vaya de la cresta ilíaca hasta la sínfisis del pubis, y más o menos a la mitad, ahí vamos a tener nosotros el triángulo de Scarpa, por donde sale la arteria, la vena y el nervio femorales. Vean en dónde se toma el pulso popliteo. Por aquí pasa la arteria poplitea, por esta región, pero es una arteria no muy superficial. Entonces imagínense ustedes en una persona, pues digamos, o con sobrepeso u obesidad, o que tenga músculos isquiotibiales o el bíceps crural bastante voluminosos, va a ser muy difícil localizar. Una cosa importante que se me había pasado a decirles, creo, es que el pulso se toma siempre sin guantes, ¿no? Sin guantes. Los guantes nos quitan sensibilidad. Pulso popliteo, pues vamos a dejarlo como parte de los pulsos accesorios, sin embargo se toma poco. El pulso pedio, por aquí viene bajando una arteria que se llama arteria dorsal del pie, y esta arteria dorsal del pie o arteria pedia
siempre hay que buscar ese pulso, lo mismo que el pulso tibial posterior. Por aquí pasa la arteria tibial posterior. Tanto el pulso pedio como el pulso tibial posterior hay que buscarlos siempre, invariablemente siempre, en pacientes diabéticos. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las complicaciones crónicas de la diabetes? Número uno, la macroangiopatía. Es decir, la afectación de los vasos, sobre todo de las arterias, de gran calibre y de mediano calibre. Número dos, la microangiopatía. Aquí ya hablamos de la afectación de metarteriolas, de arteriolas, de capilares. Número 3, la neuropatía. En la neuropatía, ¿qué sucede? Hay afectación de la irrigación de los nervios por la misma microangiopatía y los nervios pierden principalmente sensibilidad. Es frecuente que los pacientes diabéticos no sientan dolor, sobre todo en miembros inferiores. Por eso es que en ocasiones, debido a la macro y a la microangiopatía, no hay perfusión, hay isquemia, puede llegar a haber infarto y necrosis en las regiones distales de los miembros inferiores, principalmente en el dedo gordo o en el primer ortejo, vamos a llamarlo. Pero la neuropatía causada por la misma diabetes genera anestesia, es decir, no les duele. Se ve en el dedo y se ve en la piel, incluso de la pierna o del pie, que se está cambiando de color a un color violáceo. Pero no le hacen caso porque no les duele. Y pues la realidad de las cosas es que, sobre todo en los hombres, tendemos a ser menos atentos o menos proclives a ir al médico cuando encontramos situaciones de estas. ¿Cuál es el resultado? El resultado es de que las arterias se va engrosando su pared, se van llenando de grasa por la ateroesclerosis acelerada que se produce en ellos. La circulación pequeña, la microcirculación se afecta. Se afecta por la viscosidad de la sangre y se afecta también por el engrosamiento de las membranas basales que se genera con la hiperglicemia. Y bueno, todo esto puede terminar en un pie diabético, puede terminar con necrosis, ¿sí? Necrosis que se va presentando de manera insidiosa, de manera lenta, progresiva. ¿Sí? El paciente puede empezar a tener cambios en la coloración de sus dedos, cambios violáceos, que van de violáceos a morados y luego a negruzcos, pero como no les duele, muchas veces no le hacen caso. Y esto puede avanzar, ¿no? Esto puede avanzar y eventualmente terminar pues en una amputación. Entonces, de ahí la importancia en que en cada visita
tomemos nosotros a los pacientes diabéticos tanto el pulso pedio como el pulso tibial posterior. La presencia de estos pulsos nos tranquiliza, sobre todo si la coloración de la piel de los pies es una coloración normal. Decir normal es que sea del mismo color que el resto del pie, una coloración rosada. Bueno, claro, ya depende también de la raza y del color que tenga la piel del paciente, pero que no haya cambios de este tipo. O bien que no haya, además de cambios, a veces hay úlceras. Muchas veces el paciente diabético, el paciente que tiene pie diabético, va al médico por una de dos. No tanto porque les duela, porque como les mencioné, no les duele. Va porque ya le aparecen úlceras, incluso úlceras que se pueden infestar de gusanos. ¿Sí? La infestación de gusanos se le llama miasis. Miasis, no confundir con miosis, que miosis es la contracción de la pupila, este es miasis. Miasis es una infestación por gusanos y a veces se le forman úlceras, y como es tejido muerto, en este tejido muerto se forman larvas por moscas y se convierten en gusanos. Y estos gusanos hacen orificios en los músculos, lo que se conocen como conejeras. Y bueno, a veces el paciente finalmente va por eso, o lo otro es porque esto apesta, ¿no? El tejido muerto o el tejido necrosado apesta. Sobre todo si es un tejido necrosado que está rodeado de tejido sano que ya está entrando en proceso de isquemia, de lesión, de hipoxia, de necrosis también, por la obstrucción de estas arterias que mencionamos ahorita, apestan horrible. Tristemente estos pacientes en la mayoría de los casos terminan en amputación. ¿Y todo por qué? Porque, bueno, no podemos echarle la culpa al médico, ¿no? El médico, ¿cómo se va a enterar si el paciente no va a consulta? Un paciente diabético debe tener un seguimiento estricto, ¿sí? Un seguimiento mensual, es decir, cada mes hay que pedirle sus estudios, su química sanguínea, su glicemia, o cada 3 meses su hemoglobina glicosilada para ver cómo se ha mantenido, y en cada visita buscarle sus pulsos tibial posterior y pedio. Ya no digo el popliteo porque ese, pues, ya dijimos que es difícil de localizar. Pero lo que queremos es evitar que la macroangiopatía, que muy probablemente se va a presentar en ese paciente, y luego la microangiopatía le genere, por un lado, la necrosis de sus pies o a sus piernas y lo lleven a la amputación. Y si hablamos de la microangiopatía, bueno, ese ya es otro boleto que sale de lo mismo, pero hablar de microangiopatía pues es hablar ya de lesión a nivel de glomérulo, de lesión a nivel de coronarias, de lesión a nivel de retina, que lleva a los pacientes a la insuficiencia renal, los lleva a la ceguera o los lleva al infarto agudo del miocardio, a los diabéticos. Pero bueno, el tema es pulsos, entonces estos son los pulsos que hay que buscar, unos más importantes que otros, y ya mencionamos pues de manera específica cuáles hay que buscar en determinadas situaciones.
Bien, hasta aquí la dejamos, continuamos en el siguiente video.